y se quedan todas las grabaciones de todas las clases en un folder de Drive, de Google Drive, igual que todas las películas. Les voy a estar dando semana con semana unas ligas a carpetas de Google Drive donde vienen varias películas de cada autor. Todas están con el audio original, con subtítulos en español. Hay más de dos. Yo pongo en el cartel que son dos películas y hago una lista de las dos películas, pero en realidad hay más. Y hay más porque algunos de ustedes ya han visto algunas. Entonces, para darles la opción de ver otras que no conozcan, les doy una recomendación siempre. ¿Qué película ver? En mi opinión, la más significativa o importante de cada autor, la idea sería que pudieran ver 2 películas semanales, como mínimo. Cada quien distribuirá sus tiempos. A veces no se puede, yo lo entiendo perfectamente. A veces tenemos semanas pesadas, no alcanzamos a ver las 2 películas que nos tocaba. De todas maneras, las comentamos. Las ligas son permanentes, entonces, si no pueden verla esta semana, pues la podrán ver después, la podrán ver el próximo mes. Yo no las voy a quitar. Si no la pueden bajar ahorita la película, pues ahí se quedan y ya cada quien irá viendo. Yo he visto a algunos participantes que dicen, no vi nada esta semana, pero con lo que vea en la clase, pues me es suficiente como para entender este autor, ya veré las películas. Pues cada quien sabe, por supuesto, es mejor que lleguen con las películas vistas porque platicamos del autor, la autora, y platicamos de las películas que se vieron, y es como mucho más interesante y más claro entender un contexto, entender las intenciones del autor, la manera de hacerlas, si ven las películas antes, ¿no? Entonces, en este caso, en el momento que ustedes se inscriban, yo les doy la liga para a los 2 primeros autores que vamos a ver, que son Buñuel, Vittorio De Sica, italiano, el más claro exponente del neorrealismo. Entonces, vamos a empezar ahorita con el concepto de cine de autor. Todo lo que vamos a ver hoy es una probadita de lo que es la clase. Tiene la intención de que ustedes sepan cómo está organizada la clase, cuáles son como las herramientas que utilizo para ir explicando cada tema y cómo vamos a estar funcionando. Aquí ya, para los que van llegando, les decía que empezamos puntual a las 7 y siempre se graba la clase, ¿no? Entonces, les voy a compartir aquí unas láminas. Les iré compartiendo durante cada clase algunos videos y algunas láminas. El concepto de cine de autor se define hasta los años 50. Antes de los 50 eso no existía, no había ese concepto. Fue como una necesidad conceptualizar lo que es el cine de autor, pero no significa que no hubiera cine de autor antes de los años 50. Ha habido cine de autor desde el origen del cine. ¿Cuáles son las condiciones del cine? Básicamente, esencialmente son 2. Una, que es lo que dice aquí, en oposición al cine comercial o convencional. Es decir, que no le importe la taquilla. Tenemos que entender que el cine es un negocio. Siempre ha sido un negocio. Desde el origen del cine se fundamentó como negocio. Es venta de productos. Tenemos que verlo de la manera más fría. No era un arte, era más bien un circo, un espectáculo, un entretenimiento. Y lo que se hacía era hacer películas para ganar dinero, tal cual. ¿Qué es lo que pasa con el cine de autor? Bueno,
que se hacen películas para hacer arte, no para ganar dinero. Podrán ganar dinero, pero es secundario. El punto principal es hacer una obra artística. Ese sería como el primer elemento. El segundo elemento es que el director tenga control total de la película. ¿Por qué digo que el director tenga control total? Porque muy pocas veces lo tiene. Uno pensaría, pues si es el director, él manda, ¿no? No, no, manda el productor. El productor es el verdadero mandamás en el sistema de estudios. Entramos a otro concepto, el sistema de estudios. ¿Qué es el sistema de estudios? Studio System le llaman. Bueno, pues fue como se fundamentó el desarrollo de toda la industria del cine. Voy a compartir aquí esta lámina. Son los Five Majors, que son las 5 empresas que desarrollaron la industria del cine desde sus inicios. Han cambiado, ya ahora hay otras, ahora hay Netflix, hay Amazon, hay Walt Disney, hay una mayor variedad de empresas y y ya no son las mismas. Ha cambiado a lo largo del tiempo, pero lo que sostuvo el sistema de estudios de Hollywood durante el siglo XX mayormente fueron estas 5 majors y lo que le llaman las 3 minors, 8 empresas. Estas 8 empresas controlaban todo el negocio del cine. Ese negocio era dirigido por los productores. Los productores decidían qué películas se iban a hacer, quiénes iban a participar en ellas, incluyendo al director. El productor decía, ahora quiero que dirija ahora quiero que dirija aquel. ¿Por qué? Por diferentes razones. Pero el director estaba bajo las órdenes del productor. Y eso fue cambiando poco a poco con el tiempo. En realidad, el director era un coordinador. En el origen del cine, el director de cine coordinaba el rodaje. Es lo único que hacía, coordinar el rodaje, el momento de rodaje, el momento en el que se están tirando las tomas, donde se está grabando, donde está la cámara, la grabado de sonido, etcétera. Eso. Pero todo el proceso anterior, que era el diseño de producción, que era la elección del guión o la escritura del guión, muchas veces el director no participaba en eso. Era el sistema de productor, el productor el que era. Poco a poco el director fue cambiando, fue teniendo más peso en la realización cinematográfica. Hay un momento muy importante que es con Ciudadano Kane y Orson Welles, porque cuando Orson Welles firma con RKO para producir 3 películas, la primera de las cuales fue Ciudadano Kane, exige una cláusula que por primera vez se va a incluir en un contrato de un director. Esa cláusula es la cláusula de corte final. ¿Qué significa la cláusula de corte final? Significa que la última decisión, cómo va a quedar la película, esa decisión la toma el director, no el productor. Siempre la toman los productores. Las decisiones de corte final son de los productores. La primera vez que ese proceso cambia hacia el director es con Orson Welles y con Ciudadano Kane. Esa cláusula ya se ha incluido después en muchos contratos. Las condiciones varían siempre. Ahora hay como una diversidad de, ¿cómo decirlo?, de arreglos entre dirección, producción y estudio. A veces el director es el mismo productor. Las responsabilidades son distintas. Pero si un director es productor, también producción y dirección tal, bueno, tiene todo el poder. Eso sería cumplir con la primera condición del cine de autor, que tenga dirección total
control total del proceso de realización de la película y del corte final, cómo va a quedar al final. La otra condición es que este director productor quiera hacer una obra de arte. ¿Cuál sería como la condición de una obra de arte? Pues expresar algo eh, en lugar de pensar cuánto dinero voy a ganar. Cuando tú haces un producto para vender, haces igual que con cualquier producto, haces encuestas, lo presentas a la gente, se hacen, en el caso de películas, se hacen exhibiciones previas a los estrenos para que el espectador pueda calificar las películas. Y entonces los productores se dan cuenta si la película está bien o si hay que corregir cosas, y entonces corrigen cosas. Pero estamos pensando en taquilla. El productor, ¿para qué va a cambiar? Pues para complacer a la gente. La gente compra lo que le gusta. La gente no va a comprar algo que no le gusta. Entonces, ¿qué condición tienen estas películas? Pues que gusten. ¿Y el cine de autor qué condición tiene? Que le guste al director, no que le guste al público. En muchas ocasiones, público, claro que sí, por supuesto, pero no es esa la intención. O muchas veces hay películas que en su estreno han fracasado, son películas que son difíciles de entender, son complicadas, y con el paso de los años van adquiriendo el lugar, un lugar justo donde tienen que estar. Muchas veces se convierten en películas de culto o muchas veces son películas que son muy apreciadas posteriormente. Entonces, si esas dos condiciones se dan, es lo que llamaríamos cine de autor, aunque pues es también una, ¿cómo decirlo? Hay niveles. No podemos juzgar una película en ocasiones, como no totalmente de autor. Hay veces que está como en la frontera del cine comercial, cine de autor. Entonces, no es absolutamente objetivo el concepto y la manera de medirlo. Otra cosa también es que un autor o un director puede hacer de pronto un cine muy comercial, un cine que piensa en taquilla, y de pronto puede hacer una obra original, una obra distintiva, una obra significativa. Y entonces divide su producción, su carrera entre cine de autor y cine comercial. No todos los autores podemos calificarlos como verdaderos autores, siempre en la totalidad de su obra. Creo que no hay. Creo que todos los directores en algún momento se inclinan al lado comercial, hasta los más independientes. Cassavetes es el ejemplo, para mí es el ejemplo, diríamos, exacto de lo que es el cine de autor. Y él mismo dice, no, y sí hice cine comercial y me arrepiento y ya no quiero, pero lo hizo, tuvo que hacerlo. Y pues eso es sobrevivencia. O por ejemplo, Cassavetes, la mayor parte de su obra es cine autoral, pero él financiaba sus películas actuando y todo el cine que hizo como actor es cine comercial, totalmente comercial. Tuvo éxito, claro, y por eso pudo hacer su propio cine. Entonces el caso es distinto en cada uno de los autores, es distinta en cada una de las películas. No son parámetros objetivos, son parámetros que tienen cierta flexibilidad. Es importante nada más entender estos dos puntos: la intención de la autoría o construcción de la obra de arte, lejano a la taquilla y al negocio, y dos, control total de la película. Si se dan esas, podemos estar hablando de cine de autor. Ahora, hay muchísimos autores. La selección que yo hago son los que yo creo que son más importantes. Alguno de ustedes dirá, pues falta Pasolini, o falta X o Y. Sí, pueden faltar, pero creo que estos 20 autores que elegí me parece que son
los más significativos, los más importantes, son estos los que han dejado huella y no son los más conocidos. No, Cassavetes es muy poco conocido, muy poca gente lo conoce. Y a mí se me hace que es sumamente importante y conocerlo es fascinante. El cine de Cassavetes es maravilloso, es extraordinario, es bello, tiene un estilo muy personal, muy particular de hacer cine, John Cassavetes. Vamos a hablar ampliamente de cada uno de sus autores en cada una de las clases. Hoy vamos a hacer un repaso rápido. 12 del Patíbulo se llamaba esa película. También fue de gran éxito y ahí trabajó John Cassavetes. John Cassavetes viene del teatro. Él nunca estudió cine, estudió teatro y por eso el trabajo actoral, la dirección de Cassavetes en sus películas es fascinante. Claro que sí, tenía un equipo de trabajo muy cerrado. Peter Falk, su esposa Gina Rowlands, y variaban muy poco. Eran una familia realmente. Lo vamos a hablar a profundidad después. Eran una familia. Él es el representante del cine independiente y el cine autor. En Estados Unidos creo que no hay más allá de él, verdaderamente independiente. Él renunció a muchas cosas para hacer su propio cine. Así decía que en Cayenne Cinema, en el año 51, es que se define el concepto de cine de autor. Se empieza a hablar de que hay otro cine, que no solo está aquí ya. Poco a poco, a lo largo de las décadas, esta idea del cine como entretenimiento va cambiando a cine como arte. A cine expresivo, significativo, simbólico. Y en el 51 es François Truffaut el que escribe un artículo en Cahiers du Cinema que dice, hay un cine que debe llamarse cine de autor por estas y estas condiciones y porque está sirviendo para estos fines. Y entonces en ese momento se empieza a conceptualizar ya y a usar el cine. Pero no significa que el cine de autor o se inventara o surgiera en el 51. No, el cine de autor existe desde el inicio del cine. Solamente que no había todavía esta necesidad de conceptualizar. En el 51 se conceptualiza y a partir de ahí es que se empieza a usar. Y todavía yo encuentro que es de pronto muy vago. No se habla de cine de autor, pero en realidad no sabemos qué es. Ya hablamos de las dos condiciones. Son las dos condiciones esenciales que debe tener una película para poder ser llamada de autor. Entonces, estábamos hablando, íbamos con que el cine, aquí seguimos con diferentes tipos de cine. Cine de autor, ya hablamos de él. Cine de arte, bueno, pues está muy parecido. A mí me gusta más llamarle cine de autor que cine de arte, porque en realidad la definición de arte me parece todavía más complicada que de autor. Es mucho más subjetiva. Cine independiente, creo que es muy claro el cine independiente. El cine independiente no es cine de autor, definitivamente no lo es. ¿Qué trata de hacer el cine independiente? Pues es cine comercial, puede ser o no comercial. La condición es que esté fuera de los majors, del studio system. Si está fuera del studio system es cine independiente. ¿Pero qué significa eso? Pues que puede ser una casa productora pequeña, una casa productora independiente, pero hace cine comercial. Entonces el cine independiente no garantiza que sea cine de autor, solamente garantiza que no está hecha ni por estas tres ni por estas cinco. Y ahora diríamos que no está hecha por las grandes de ahora, ¿no? Que son Netflix y Disney, Amazon y las otras productoras que están que tienen mucho éxito en plataformas actualmente. El cine industria es el cine como negocio que conocemos desde el inicio, desde el origen del cine. Es industria, es negocio. Podríamos decir cine de industria, pero también podríamos decir cine de negocio. Es lo mismo. Se hace un cine
como negocio, como una venta de un producto para ganar dinero. No está mal. Me parece que hay mucho cine de industria que es muy valioso, muy interesante. Y finalmente, el cine de industria es lo que mantiene todo el movimiento cinematográfico, es lo que mantiene exhibidoras, escuelas, lo que mantiene plataformas, lo que mantiene guionistas, actores, todo el complejo de personas y empresas que están alrededor del cine. Incluso el cine de industria por él es que el cine de autor sobrevive. Entonces es una diversidad donde no creo que hace falta descalificar un tipo de cine. Cada tipo de cine tiene su valor, existe por algo. Sencillamente estamos hablando de cine de autor como un tipo de cine con determinadas características. El cine comercial, pues, es parte del cine de industria. Cine comunitario, esa es una idea nueva del cine comunitario. Yo doy clases en Pogoliscali, Escuela de Cine Comunitario, Escuela de Fotografía y Cine Comunitario. ¿Qué significa cine comunitario? Pues cine en colaboración. También le han llamado cine de guerrilla, no sé si hayan ustedes oído hablar de ese término. ¿Qué es eso? Pues es más independiente del independiente, porque ya no son casas productoras, son personas que se organizan, que se reúnen, que suman esfuerzos y hacen películas. Yo creo que el mismo que Saberse en determinado momento hizo cine comunitario más que independiente. Pero el cine comunitario es mucho más reciente. Yo diría que empieza en el Super 8, en los años 70, porque grabar en 16 o en 35 milímetros fue extremadamente caro. Fue extremadamente caro. Nadie podía comprar esas máquinas más que las empresas del Studio System. Solamente ellas podían comprarlo. No había manera que una persona dijera, me voy a comprar una cámara de 35 milímetros. O sea, es una cosa... pero además había otros gastos como revelado y todo el Studio System estaba basado en grabación dentro de los estudios. No se usaban locaciones. Era muy raro que se usaban locaciones. Cuando llega el cine independiente se empiezan a usar locaciones. La Nouvelle Vague es una de las características de la nueva ola francesa, con Agnès Varda, luego Truffaut y Godard, que empiezan a trabajar más en locaciones que en estudio. Pero el cine comunitario llega hasta el momento que cualquier persona se puede comprar una cámara. Ahora todos tenemos celulares, todos podemos hacer películas. Lo único que necesitamos es saber cómo se hace una película, cuál es el proceso. Bueno, eso es lo que yo enseño en la Escuela de Cine Comunitario Pogoliscali en Iztapalapa, que es cómo se hacen las películas para que los jóvenes puedan hacer su propio cine en celulares, en cámaras digitales, cámaras de video, cámaras fotográficas, DSLR, en cualquier medio. Yo doy permanentemente cursos de cine de muchos tipos. He dado cursos de programación cinematográfica. Dirigí un festival durante algunos años y ayer fui a la entrega de premios de un festival porque fui jurado constantemente. Participo como jurado, parte del comité de selección de varios festivales y doy clases de apreciación, doy clases de realización, de escritura de guión. Fui en el año 2012, me invitaron a Ljubljana, al Foro Juvenil de Cine, para dar un taller a los jóvenes europeos. Y aquí en México, bueno, he dado talleres en todo el país y aquí en la Ciudad de México con muchas instituciones. Tengo 20 años enseñando y haciendo cine, aunque mi carrera original es la música, yo soy pianista y muchos años estuve tocando ya. No lo hago, me dedico totalmente al cine. Toco el piano todavía, pero
ya mayormente eh, mi actividad es el cine y la realización de la enseñanza del cine. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver en la próxima clase. Son conceptos básicos de una película, que es una secuencia, que es una escena, que es un plano, una toma, un corte, una transición. Cada una de estas cosas es importante conocerlas para cuando hacemos nuestros análisis de películas podemos distinguir qué es cada una de estas cosas. Plano y toma se confunden mucho. Plano es el cuadro de todo el tiempo que una cámara está grabando hasta que pone stop. Eso es un plano. Toma es repetir la captura de cada plano. Escena son acciones delimitadas por tiempo y lugar. Y una escena puede estar formada por un plano o puede estar formado por muchos planos. Muchos autores se caracterizan por el uso de sus planos de diferentes maneras, por cómo trazan los movimientos de actrices y actores y cómo usan la cámara. Vamos a ver, hay algunos como Yasuhiro Ozu que tiene unos planos que solo él usa, solo. Él él los creó porque nadie los usaba antes. Le llaman el tatami shot o plano tatami. Ahora lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Entonces, secuencia es la suma de varias escenas que tienen un mismo objetivo. Entonces, eso sería corte. Corte también se confunde mucho con transición. Y corte es la relación de contenido que puede tener un plano con otro. Es decir, ¿qué te está diciendo un plano? Y luego, ¿qué dice el siguiente? ¿Y cómo están relacionados? Cuando hay muchas clasificaciones de este tipo de relaciones, hay cortes de continuidad, hay cortes de elipsis, hay cortes de escena, hay cortes J, cortes L, hay cortes, pues hay muchísimos tipos de cortes. Y transición es la manera como pasamos de un plano a otro. ¿Cómo pasamos? No tienen que ver los contenidos. En corte tienen que ver los contenidos de los dos planos que están juntos. Transición solamente es cómo pasamos de un plano a otro. Bueno, todo esto lo explicaremos con un poco más detalle en las próximas clases. Tenemos también la elipsis. La elipsis es un concepto muy importante. La elipsis a lo largo del estudio del cine ha evolucionado increíblemente también porque el lenguaje cinematográfico ha desarrollado mucho y ahora nosotros tenemos un bagaje visual que nos permite entender elipsis que estoy seguro no se entenderían hace 30 o 40 años. La narrativa cinematográfica empieza siendo tiempo real. Tiempo real es cuando el tiempo de la película y el espectador es el mismo. La película pasan 3 minutos en la película, pasan 3 minutos en la realidad, fuera de la película. Eso es tiempo real. Elipsis es cuando hacemos brincos de tiempo. Brincos de tiempo que no necesitamos explicar porque son lógicos. Si un personaje se va a dormir, no vamos a pasarlo dormido. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero claro, una persona decide apaga la luz, corte y ya está el sol alumbrando por la ventana. El espectador dice, pues ya pasó toda la noche. O a lo mejor nos dan la sorpresa y ya pasaron años. Pero eso lo vamos a entender cuando veamos la imagen. Eso es elipsis. Lo que se da por hecho, que no hace falta explicar ni ver, pero el uso de la elipsis ha cambiado a lo largo del tiempo. Yo vi, no sé si alguien ha visto The Quiet Girl, la chica callada, tiene una elipsis maravillosa, casi al final de la película.
Después hablaremos de ese a mí me fascinó porque es sorpresiva, te, 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 te deja como en la angustia, pero además es un uso que yo no había visto el elipsis. Hablaremos más adelante de eso. Bueno, el primer autor que vamos a ver es Luis Buñuel. Esto me lleva a la selección de los autores que tenemos aquí, los 20 autores. Bueno, los 20 autores nacen entre 1900 y 1950. Es digamos, un periodo que elegí porque ahí se desarrolla un cine con ciertas características. Podía haber agarrado desde el inicio del cine hasta el 2023, pero es tan amplio que hubiera sido muy complicado. Entonces tomamos un fragmento de la historia. Las películas realizadas, no, hay películas de todo el siglo XX, inicio del siglo XXI, pero todos los autores nacen entre 1900 y 1950. Es una elección que yo hice. Trato de tener diversidad en los autores por los movimientos en los que participan, por los países a los que pertenecen, por la geografía en donde habitan. Entonces tenemos a Luis Buñuel, que es España, México, y vamos a pasarlos rápido. Vittorio De Sica es italiano, es el representante del movimiento del neorrealismo. Yasuhiro Ozu, de Japón. Tomo dos autores japoneses, hay tres italianos, dos japoneses, Yasuhiro Ozu y luego Akira Kurosawa. Son los dos autores, los vemos en una misma clase a ambos y vemos que son muy distintos. Los dos son representantes del cine japonés, pero ahí podemos decir, bueno, entonces no hay un cine japonés, no, hay muchos cines japoneses también, los máximos representantes. Faltaría para el trío completo es Mizoguchi, que junto con Kurosawa y con Ozu es el trío de autores japoneses clásico. Pero yo decía, bueno, si incluyo a Mizoguchi, voy a tener que sacar a otros autores, y pensé dos autores japoneses. Antonioni, otro italiano, Wells, Bergman, Suecia, Fellini, Italia, es el tercer autor italiano que vemos tres autores italianos, Satyajit Ray, indio. Me interesaba verlo, porque tiene un cine fascinante y es un poco desconocido, tal vez algunos de ustedes no hayan visto sus películas, pero es un indispensable de la historia del cine, y sobre todo porque proveniendo de tan diferentes culturas, su expresión cinematográfica pues es rica, es variada, es diversa. Pues vamos a ver muchos tipos de cine, muchos ritmos, muchos planteamientos visuales distintos, porque además cada uno de los autores tiene formaciones distintas. En este periodo que estamos hablando, cuando cuando empiezan a desarrollar su actividad cinematográfica o su formación que los va a llevar a la creación cinematográfica, no había escuelas de cine. Muy pocos de todos estos 20 autores fueron a escuelas de cine. Satyajit Ray fue diseñador gráfico antes de ser cineasta. Ousmane Sembene, Senegal, es el director africano más importante. Él curiosamente sí fue a la escuela de cine, de Moscú, ahí se formó y regresó a Senegal a hacer sus películas. Trabajó también mucho tiempo en Francia. Después Kubrick, que es estadounidense, pero la mayor parte de su obra la realiza en Inglaterra. Un poco
del caso de Buñuel, que es español, pero se nacionaliza mexicano. Entonces es español-mexicano. Stanley Kubrick, estadounidense, inglés. Agnès Varda, una de las dos mujeres que vemos, importantísima. Agnès Varda es la precursora de la nueva ola francesa. Fue en el año 54 que crea su primera película, su primer corto, y con eso inaugura la estética de la nueva ola que después van a desarrollar Godard, Truffaut, Chabrol, pero Agnès Varda es la primera, es la que define de alguna manera las características de lo que va a ser la nueva ola. John Cassavetes, que es griego-estadounidense, él nació en Estados Unidos, pero se fue a Grecia, sus papás eran griegos, vivió toda su infancia en Grecia y regresó después a Estados Unidos. Él habla siempre muy orgulloso de su cultura griega y siempre se sintió griego-estadounidense, pero de nacionalidades estadounidense. Para mí es el representante genuino del cine autor. Vamos a ver ahorita un par de videos de él. Jean-Luc Godard, tal vez el representante más importante de la nueva ola francesa, André Tarkovsky, que es el que vamos a ver ahorita su definición de esculpir en el tiempo. Theo Angelopoulos, creo que uno de mis cines favoritos. Es extraordinario su cine, cómo construye sus planos tan largos y de manera tan precisa, tan bella. Es, pues, ¿cómo decirlo? Maravilloso. Tienen que conocerlo. Vamos a ver varias películas de Theo Angelopoulos. Abbas Kiarostami, iraní. Entonces aquí estamos incluyendo también Grecia, Irán. Abbas Kiarostami, tal vez el representante más importante del cine iraní. Irán tiene un cine amplísimo, muy fuerte, está llegando, tiene una serie de autores que están entrando a los festivales más importantes del mundo, ganando muchos premios. Y Abbas Kiarostami es tal vez el más reconocido de todos ellos. Krzysztof Kieslowski, polaco, fascinante, tuvo una vida muy breve, murió a los 65 años de infarto, era un chain smoker, era un fumador que no paraba de fumar. Cuentan sus actores que todo el tiempo estaba fumando, por eso murió tan joven, pero tiene una obra importante, trabajó durísimo algunos años y creó una filmografía bastante amplia. Fassbinder es de los que igual también murió muy joven, murió a los 37 años y también tiene una obra muy prolífica. Y terminamos con Chantal Akerman. Va a ser nuestra última autora, entonces son todos los que vamos a estar viendo. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que les voy a suspender la presentación de láminas y les voy a compartir el doble final de Los Olvidados para empezar. Vamos a ver unos 8 videos muy breves, todos de 3-4 minutos, y que son los que estamos usando en la clase. Hice una selección, tal vez deberíamos empezar con Antonioni. Vamos a ver un corto de Antonioni. Per me il cinema non è sempre spettacolo, non c'è nessuno che possa sostenere che il cinema è soltanto ed esclusivamente spettacolo. Il cinema può essere narrativa, perché no? Chi lo impedisce? E allora, così come è permesso ad uno scrittore di dilungarsi
in certi tratti per analizzare meglio la psicologia di determinati personaggi, e così io penso che nel cinema si possa fare altrettanto. Io sono contrario, sento veramente la stanchezza di determinati meccanismi ai quali ricorre il film convenzionale, con la maggior parte dei film così commerciali, ecco. Mi sembra che questo meccanismo sia falso. Io ritengo che la realtà abbia una cadenza diversa, in certi momenti la vita ha una cadenza diversa, in certi momenti è precipitosa, in certi momenti è stagnante, e allora perché noi dobbiamo evitare i momenti stagnanti per occuparci soltanto di quelli precipitosi, di quelli rapidi? Se un film deve tener conto di quella che è la realtà nostra, quella nella quale noi viviamo, deve tener conto anche del ritmo di questa realtà, altrimenti si esce dal vero e si fanno delle cose artefatte, false. Este es uno de los videos que vemos en la clase de Antonioni. Hago una selección, hay algunos documentales, pero hay mucho material en YouTube, pero hay mucho que no está en español. Yo hago traducciones y subtitulaje. Manejo el editor DaVinci, entonces les incrusto los subtítulos, traduzco del inglés directamente y a veces utilizo algún traductor para traducir de otros idiomas, pero todo el material que les doy es en español o con subtítulos en inglés alguno, porque ya vienen incrustados en los videos. Pero de todas maneras, los comentamos el contenido de cada uno de estos materiales, que son entrevistas, documentales, son materiales que también vienen de diversas fuentes. Algunos sí los descargo en YouTube, pero otros son de Vimeo, otros son de muchas otras plataformas. Hay mucho cine en la red para que estarlo buscando también. Es un trabajo de investigación, traducción, etcétera. Pues aquí están las láminas de Antonioni y una de sus obras más importantes, que es El Grito. Pero aquí estas son las tres que por lo pronto están en el Drive, las tres que les voy a compartir: Las Amigas, La Aventura y Blow Up. Y voy a ir subiendo cada que imparto el curso, voy compartiendo nuevas películas, más y más películas, para que puedan tener una variedad de películas diversa de cada autor. Vamos a ver ahora uno de los videos de Yasuhiro Ozu. Yasuhiro es poco conocido, tiene un cine muy íntimo, tiene un cine poco espectacular. Creo que nosotros, cuando estamos acostumbrados a ver tanto cine de Hollywood, cuando vemos este tipo de cine, a mí me han dicho, es aburrido, es cansado, pero creo yo que esos calificativos vienen de nuestra mala costumbre de ver un solo tipo de cine. Una de las pretensiones de este curso es justamente ver toda esa diversidad cinematográfica que existe. Hay muchísimo cine que no le encontramos el sabor porque no lo conocemos. No sabemos de qué se trata. Hay que estudiarlo, hay que ver el por qué, hay que ver el cómo, hay que ver las razones de la creación. Les comparto aquí el video de Yasuhiro Ozu. およそ作家がものを作る以上、作品には多かれ少なかれ作家の人となりや性格が反映されているものだが、小津安二郎ほど際立って独自のスタイルやテーマにこだわり続けた映画作家も珍しい。キャメラを動かさず低い位置に釘付けにし、追い求めるのは親子の問題、家族の問題に絞られている。
激しいいさかいを描くより、高きより低きに流れる水のように淡々たる自然さを好んだ。結婚し親元を離れていく娘、取り残されてやがて死を迎える老いた親の姿を飽くことなく見つめた。Uno de los fragmentos de Ozu y que les comparto ahora. Estamos viendo a Ozu en la cámara, justo en esto que se llama tatami shot o plano tatami, que es la cámara casi a nivel de piso muy baja. La uso siempre así. Sus temáticas son familia y dilemas generacionales. Todos sus temas son íntimos, todo ocurre casi siempre dentro de las casas, dentro de los hogares. Es problemas entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos. Es lo que nos está contando siempre Ozu. Aquí estamos viendo un cuadro de primavera tardía, que es justamente con la posición de cámara baja, como para entender qué significa tener la cámara a esa altura. Y esto viene, por supuesto, porque en la cultura japonesa las personas se hincan sobre el suelo para comer, para varias actividades. Entonces él usa ese plano, pero lo usa permanentemente, incluso cuando los actrices y actores se desplazan, caminan por el cuarto, ya es un rasgo distintivo, porque nadie más lo hace. Después vamos a ver a Kurosawa, como les decía. Vamos a ver estos 3 películas, que son las que me parecen más importantes. Se puede discutir y alguien podrá decir, no, hay esta otra, pues a lo mejor sí, pero como digo, es subjetivo, son elecciones mías. Me parece que estas son, para mí, sobre todo Rashomon, es un parteaguas en la historia del cine. Rashomon en ese momento, en 1950, fue otra manera de narrar una historia. Total, no existía ningún antecedente. Ahora le llaman el efecto Rashomon, y muchas películas usan el efecto Rashomon. ¿De qué se trata? Ya lo explicaremos ahora que lo veamos, pero Rashomon es una de las películas imprescindibles. Se tiene que ver para todos los que nos gusta, vamos, el cine. No podemos perder esa película. Y yo les voy a ir diciendo en cada autor cuál es esa película que finalmente transforma la manera de hacer cine. La aventura, tal vez con Michelangelo Antonioni, cambia totalmente la narrativa de contar. Rashomon de Akira Kurosawa igualmente da otro paso en la manera de contar en las películas, de contar historias. Rashomon cuenta de una manera totalmente distinta. Aquí están las características estilísticas de Kurosawa, narrativa épica, prácticamente diríamos es lo opuesto de Ozu. Están muy cerca. Ozu nace en 1903, Akira Kurosawa en 1910, solo 7 años de diferencia, pero las temáticas son distantes y la manera de hacer cine es absolutamente distante. Ozu familiar, íntimo, Kurosawa épico, complejo. Su estética es impresionante. Usa muchos espacios abiertos, Ozu muchos espacios cerrados. Entonces vamos a ir comparando en qué se parece, en qué son distintos, qué los caracteriza a nivel temático, a nivel técnico, uso de planos, narrativa, cómo cuentan las historias, qué tipo de personajes usan. Eso lo iremos viendo en cada uno de los autores. Creo que es importante, una vez que entendemos el por qué es lo que persiguen, cuáles son los grandes temas de su obra, podemos entender mejor cada una de las películas que mencioné. Vamos a pasar al video de Orson Welles.
Como dije antes, Orson Welles con Ciudadano Kane, bueno, marca porque es una de las películas más impresionantes de la historia del cine. Ciudadano Kane también es otra imprescindible, hay que verla, y hay que verla, y hay que verla. Y analizarla. Vamos a ver varias escenas de Ciudadano Kane y vamos a ver por qué son importantes, qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo Ciudadano Kane que no hacían antes. ¿Qué? Ya lo vamos a ver. Tiene varias cosas, a nivel narrativo, a nivel técnico, construcción de cuadro, trazo, etcétera. Varias características innovadoras que hace. Orson Welles es un genio. Orson Welles es, pues yo soy fan de Orson Welles. Es una de las personalidades del cine más deslumbrantes. Orson Welles posee una inteligencia prodigiosa. Era un tipo fuera de lugar. Por eso hizo la Guerra de los Mundos. Y gracias a que hizo la Guerra de los Mundos, pudo entrar a Hollywood con RKO. RKO lo llama. Y por eso, y como RKO llama a Orson Welles, y RKO lo llama antes de que se lo ganara otra, MGM o cualquier otra, porque quería quedarse con Orson Welles. Ahora, Orson Welles tampoco estudió cine. Orson Welles era actor, director de teatro, pasa a la radio y de ahí pasa al cine. Pero Orson Welles, ¿cómo decirlo? No le tenía miedo a nada. Orson Welles era tan seguro de todo lo que hacía y lo hacía de una manera tan ingeniosa. Era, pues no sé cómo decirlo, cómo calificarlo. Un hombre, un creador excepcional, único y excepcional. Vamos a ver este video de 2 minutos. This is a sort of impertinent question. I wanted to ask you if you have ever cast a friend instead of the right person for the part. Frequently. Have you regretted it? Frequently. Would you do it again? Yes. Do you think Because I don't regard art as of prime importance. I already told you I prefer every other loyalty in life to art. I hate the romantic conception of art as taking precedence over anything. I think it's the last thing to be considered, always. Certainly would regard friendship as more important than my art. I have great respect for people who do regard their art in that way. And I think they are probably the most valuable artists. So I'm not defining what an artist ought to be. I'm just saying the kind of artist I am. Well, are you happy in this state? Would you like to be the kind of artist they are? No, not at all, because I'm not really, you know, I don't regard myself as fundamentally a professional, anyway. I'm basically an adventurer. And those people who are serious and are professional, truly and deeply serious at the expense of every other value in life, are probably the people who make the biggest contribution to art. I certainly wouldn't like to be one of them. Do you believe in the principle of making a contribution? Yes. Do you think that by, in a sense, dividing yourself in this way, you are diffusing your contribution? Probably. Do you think that's a bad thing? No. Not a bad thing for me. It might be a bad thing for art, but since I don't regard art as of prime importance, I've answered your question. Then the hell with posterity. Yes. Fascinante Orson Welles, ¿no? Con sus conceptos sobre arte, sobre cómo él es creador, dice, soy aventurero más que artista. Y prefiero la lealtad a la obra artística. Y al diablo con la posteridad, dice. Pero curiosamente,
su obra es una de las obras más sólidas para la posteridad. Es una de las obras que marcan la historia del cine. Apenas en el año pasado, la encuesta Sight and Sound es una publicación, empezó como publicación, es una plataforma prácticamente, del British Film Institute, que hacen cada 10 años una gran encuesta. Digo gran porque son más de 3,000 encuestados de todo el mundo, de todo nivel de cine. Es decir, críticos, escritores de cine, guionistas, directores, actrices, actores, programadores, directores de festivales, toda la gente que está involucrada en el mundo del cine. Y los eligen de diferentes partes del mundo para valorar las películas, valorar. Hay diversas, ¿cómo decirle? Categorías. Y entonces se valoran por décadas, se valoran por años, se valoran por la historia, se valoran por áreas, se valoran de muchas maneras. Cada uno de los encuestados da sus valores a nivel de dirección, a nivel de fotografía, a nivel de muchas cosas. Y Ciudadano Kane fue siempre la mejor película de la historia. Siempre, hasta el año pasado, que ganó Jan Dielman de Chantal Akerman. Vamos a ver a esa película, Jan Dielman de Chantal Akerman. Va a ser de las últimas sesiones. Es muy interesante preguntarnos por qué Jan Dielman desbancó a Ciudadano Kane. Porque creo yo que, bueno, no voy a emitir juicio de valor respecto a eso, pero ahora es Jan Dielman la que ha quedado como la mejor película de la historia, ¿sí? Desbancando Ciudadano. Habrá muchas personas que lo discuten, que han generado mucho escándalo, pero pues ahí está, ¿no? Y la verdad es que es una encuesta que pues lo hace gente muy profesional, entonces algo ha de tener, ¿no? Esa película, algo ha de tener Chantal Akerman. Después vamos a ver a Ingmar Bergman, probablemente considerado por muchos el mejor director de cine de la historia. 73 premios internacionales, 60 obras cinematográficas. Es un autor enormemente prolífico. Y además desarrolló su lenguaje cinematográfico a lo largo de su carrera de una manera muy interesante. También podemos considerarlo un ejemplo de un autor cinematográfico fuera de cualquier influencia, trabajaba para sí mismo, trabajaba para crear una obra de arte, llega casi al borde del cine experimental con Persona, pero tiene una diversidad de estilos que es muy interesante conocer. Sobre todo, diría yo que las temáticas es la condición humana, la existencia, la vida y la muerte. Y de pronto, relaciones de pareja le interesaba mucho también el tema de las relaciones de pareja, de la fidelidad, de la entrega, la relación de pareja. Pero esas son las temáticas y trabaja desde el cine convencional, bastante convencional de pronto, hasta un cine rayando en la incomprensión y la experimentalidad, el cine experimental. Y pues creo que es importante ver, por ejemplo, Persona o Gritos y Susurros, me parecen dos de las obras más importantes. Yo diría que, a ver cuáles tenemos. El séptimo sello, por supuesto, hay que verla. Gritos y Susurros, Fanny Alexander, y hay que poner ahí Persona también para ver, digamos, tal vez las 4 películas más significativas de Bergman. Y vamos a ver ahora un de Bergman. Vamos a ver esto
que es muy interesante acerca de su trabajo creativo. Tiene subtítulos al inglés porque está hablado en sueco. Espero que lo entiendan, si no, ahora mismo lo explicamos. Det är något, själva den där leken och då att skriva i de här arbetsböckerna, det är ju till intet förpliktande. Först alltså i arbetsböckerna så är det oerhört mycket som aldrig kommer med. Och det går från dag till dag. Det är liksom det roliga. Så ligger man på soffan och drömmer och ser bilder och hittar på saker och säger ja, men nu är det väl inte riktigt klok och sådär. Och blir lite förtjust och blir kolossalt kissnödig. Det här är den sortens block som jag fick när jag var manuskripttvättare. Så fick man såna här block att skriva på. Och det gör jag fortfarande. Jag kan inte börja här på översta sidan. Jag måste... Men sen så kommer den dagen när man bestämmer sig för att nu ska jag börja skriva manuskriptet. Och då inträder alltså den stora disciplinen. Därför att då skrivs det oerhört noga. Alltså då håller jag noggranna tider. Jag skriver ungefär 3 timmar och börjar då 9:00. Och sen är det 3 timmar. Och sen, även om jag är mitt i en mening när det har gått 3 timmar så slutar jag. Och när de här blocken slutade tillverkas så vände jag mig till fabriken som tillverkade de här breven. Och de lovade att de skulle göra så här block åt mig. Och en dag så kom det ett gigantiskt paket med 8000 block. Det är nu ganska många år sedan så jag har bara 20 såna här block kvar. Muy interesante lo que dice sobre su trabajo, un hombre de una disciplina férrea, escribiendo todos los días 3 horas. Y significativo de concepto, ¿no? De escribir siempre en el mismo cuaderno, en el mismo tipo. Y cuando ya no se hacían, mandar a hacerlos con la fábrica, se lo hizo, pues ya un personaje reconocido. Se los acabó. Se acabó sus cuadernos porque no para de escribir. Por eso hizo 60 películas, 60 largometrajes, ¿no? Hay algunos autores que son que escriben sus guiones, pero no todos, no todos. Stanley Kubrick, por ejemplo, nunca escribió un guión. Él hizo algunas adaptaciones con la ayuda de los autores de los libros, de las novelas, pero Stanley Kubrick siempre tomó obras externas para hacer sus películas, pero logró darles un estilo muy particular, una manera de trabajar muy interesante. Vamos a ver un pequeño video de Kubrick. Estas son las películas que tenemos por ver. 2001, Uno decía en el espacio, Naranja Mecánica, El Resplandor, 3 películas importantísimas en la obra de Stanley Kubrick. Creo que es uno de los autores más, ¿cómo se diría?, constantes en la fuerza de su obra. Todas sus películas son muy buenas,
Todas son muy buenas, aunque no todas son autorales. Las primeras películas tuvo productor siempre. Y él cuenta que tú tenías que obedecer a sus productores en, ¿cómo se llama esta película del esclavo que se libera? No me acuerdo. Que fue su primer gran éxito, fue una superproducción, pero él dice que él no podía tomar decisiones. Las decisiones las hacía el productor y él solamente trataba de lo que el productor quería, hacerlo bien, hacerlo como debe ser hecho. Y eso fue lo que le abrió las puertas del cine, a partir de ellos que obtuvo financiamientos. Y después él ya pudo hacer lo que él quería. Y entonces cuando se convierte en autor, era un tipo que rayaba en ¿cómo llamarlo? En lo enfermizo. De hecho, ahora hay análisis psicológicos sobre Stanley Kubrick que dicen que él tenía un síndrome de autismo, uno de los más comunes es Asperger, que él tenía Asperger. Nunca fue diagnosticado con Asperger, pero estudios ahora dicen, seguramente tiene todas las características de Asperger, de autista. Probablemente nunca lo vamos a saber, pero su comportamiento era muy, muy especial. Era extremadamente detallista hasta, ¿cómo decirlo?, la saciedad. Colaboradores de él no aguantaban esa minuciosidad extrema que tenía Stanley Kubrick. Les comparto uno de los videos, de los fragmentos de video de Stanley Kubrick. He's perfectionist, but I mean on a more provable level. I mean, you know, it's different in a movie situation if you say, how was it to the operator? Stanley has the teleprompter now, so he knows. And the amount of reasons that he has why a take is not acceptable. Quintessentially perfectionist. We had discussions about the elusive quality of perfection because down by take 75, a host of other things start going wrong. The tape finally gives out that held something onto the wall, and entropy takes over. We're all growing older, you know, so this search is extraordinary. He never gives up. It was during a scene of a great many army people, Irish Army, whatever it was. But we utilized a lot of material that was absolutely authentic flutes from museums, authentic drums, and so on and so forth. And it was very easy. I've, after all, recorded some very avant-garde music that's very difficult, and this was a cinch. We did 105 takes on this thing, and take 2 was perfect. And the orchestra looked at me, and I looked at them as though we're dealing with an insane person. And 105 takes, and finally, I threw down the baton, ran into the thing, and grabbed him by the neck and wanted to throw him through the window, and everyone started laughing there kind of nervously, and he said, "You're crazy." And I said, "Well, you've driven everybody crazy. That's the problem." Kubrick tiene el récord del plano más repetido con más tomas en la historia del cine. Son mucho más de 100 tomas. En El Resplandor, cuando Jack Nicholson está rompiendo la puerta con el hacha y la chica da el grito. Ese grito lo hizo ella por días. Lo repitió y lo repitió y lo repitió y lo repitió más de 100 veces. Esa era la personalidad de Kubrick. Era coleccionista también, tiene un documental que se llama Cajas, que habla sobre ese afán coleccionista. Tenía bodegas enteras de colecciones todas en cajas, de cosas que él pensaba
que después podríamos hacer estas películas. Hacía investigaciones profundas de cada uno de los temas que trabajaba. Entonces, es muy interesante. Kubrick es fascinante, fascinante. Hay que verlo y hay que ver todas las películas de Kubrick. Vamos a ver Sembene, a ver un poco cine africano. Tenemos estas tres películas. La clásica es La Negra, que es una mujer senegalesa que va a trabajar como sirvienta a Francia. Y no les cuento más la historia para no darles spoilers, pero es una de las que hay que ver porque hay muy poco cine africano. El cine africano, pues, igual que muchas cosas, está rezagado. Pero Osman Sembene tiene grandes obras. Osman Sembene, como dije, estudió en la Escuela de Cine de Moscú, entonces tiene una gran preparación técnica, narrativa, y se distingue dentro de los realizadores africanos. Le llaman el padre del cine africano, y les comparto el video, uno de los videos de Sembene. Some say we are made of flesh and blood. I believe we are made of stories. So, let me tell you a story of the dog walker who taught himself how to make movies and invented a cinema for a new Africa. Who used his camera to fight corruption and injustice and imagine a better world. Let me tell you the story of the father of African cinema, who used his camera as a weapon and gave us our stories back. I will tell you the true story of Sembene. I will not let his story be forgotten. Muy interesante la historia de Sembene. Y vamos a cerrar la clase hoy, nada más con un video de John Cassavetes y un video de Andrei Tarkovsky, poco para cerrar con dos testimonios muy interesantes sobre lo que es cine de autor. Se los comparto. Families on credit, diapers on credit, everything goes on credit. So we decided we'd come up with a great idea that we would buy all our film equipment, but they wouldn't give us any credit. So we started our film without any money, and we just used people that would help us to make the film only because of their idealistic attitudes toward filmmaking, which is, in America, a business, not an art. So we are saying, with your business, and we'll try to make it some kind of an art. Art meaning that we will enjoy ourselves and express ourselves freely. You have to fight every day to keep your sanity and stop from censoring yourself, because in censoring yourself, you have no one else to blame. And what happens to artists is that it's not that somebody is standing in their way, it's that their own selves are standing in their ways. Но единственное из искусств, которое оперирует понятием времени. Речь идет не о том, что это искусство развивается во времени. Развивается во времени и музыка, и театр, и балет, и другие виды искусства можно назвать. Но я говорю о времени в буквальном смысле слова.
что такое кинокадр, который начинается с момента, когда мы говорим «начали», и кончается, когда мы скажем «стоп». Что это такое? То есть это фиксация реальности, фиксация по существу времени. Фиксация и практически это консервы времени, которое мы можем просматривать теоретически бесконечно. Ни одно из искусств не может зафиксировать время, кроме кино. По существу, что такое фильм? Это мозаика из времени. Они разговаривают и идут, все втроем. Alltså de pratar alla tre. Даже быстрее, мы быстрее поедем. Ja. Vad är då det konstnärliga arbetets väsen i film? Med visst förbehåll skulle man kunna kalla det att skulptera i tid. Liksom skulptören tar ett marmorblock och med en inre känsla för hur det framtida verket ska ta sig ut hugger bort allt överflödigt. På samma sätt skär filmskaparen bort och kasserar allt onödigt från ett tidsblock. Från en enorm och solid massa av levande fakta. Kvar lämnar han bara det som utgör nödvändiga element i den slutliga filmen. Det som kommer att framstå som den filmiska bildens komponenter. Aquí entendemos el concepto de Tarkovsky, esculpir en el tiempo. Es una plática, una conferencia que dio en Suecia muy poco antes de morir, cuando estaba filmando su última película. Y después se oye la voz del narrador, pero con un texto del libro de Tarkovsky esculpiendo. Entonces todo lo que vimos ahí ahorita son palabras de Tarkovsky. Y bueno, pues cuando cerramos el día de hoy, es una manera de que conozcan cómo va a ser el curso. Si se interesan en inscribir, a todos les he mandado el temario, ahí vienen a cuenta de depósito, pago por PayPal, como ustedes gusten. Si no pueden liquidar el pago completo, pueden pagar una parte, después pagan lo demás, nos acomodamos, flexibilidad, vamos a hacer trato ganar-ganar, ustedes pueden ganar, pueden hacerlo sin dificultades, yo gano un alumno más y entonces podemos empezar el próximo martes. En el momento que ustedes me manden ficha de depósito, yo les mando la liga de las primeras películas que vamos a ver de los primeros dos autores, es Vittorio Sica y Luis Buñuel, para que las puedan descargar y ver, porque es lo que vamos a ver en la primera clase. Y cada semana les voy a ir dando 2 ligas que van a tener las películas de cada uno de los autores. Van a acabar teniendo películas de los 20 autores, para que puedan descargarlas y verlas en el momento que mejor quieran. Les daré el tip, vean esta, siempre cada semana selecciono una, pues porque me parece que es la que hay que ver, la más significativa de cada autor. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí, gracias por el interés, espero que les haya gustado. Gem Coffee, adelante. Hola, ¿qué tal, maestro? Una pregunta, ¿vamos a tener constancia de asistencia al Claro curso? que sí, okay. Si terminan el taller, por supuesto, yo les... De acuerdo, gracias. Constancia. ¿Alguna pregunta más? Algo que les gustaría saber, Natalia. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Son 10 sesiones? A ver un poco, porque son 10 sesiones. Son 10 sesiones a partir los de martes. La próxima. Esta sesión no cuenta. No cuenta, ok. Esta Serían es 10. un extra, es ver un poquito de cada cosa, como para que entiendan sobre qué va el curso, el funcionamiento, cuál es la dinámica, ¿no?
pero Sí, la porque yo primera, solo no tengo nada de conocimiento previo del cine, ¿no? Solo, bueno, aficionada al cine, ¿no? bueno, Es eso. O sea, necesitas dos cosas, paciencia y un poquito de tiempo para ver las películas. Digo paciencia, porque hay algunas películas que hace falta tener cierta experiencia visual para entenderlas a cabalidad. Por supuesto, el curso es una guía, pero van a haber algunas cosas que pueden sorprenderlos, que pueden pensar que está cansado, que pueden, no sé, cada quien interpretará, pero hay películas que no son fáciles. ok, Pues, bueno, pero van a ver como al final de estas 10 sesiones van a ver el cine de otra manera. claro. Van a ver una gran diversidad de cosas muy interesantes. Rocío, adelante. Gracias. De nada, Natalia. Buenas noches, maestro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad es que súper explicativa la sesión y agradecerle también el que haya mandado el temario tan específico. Me encantó, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo, ¿durante el curso va a haber posibilidad, o no sé, porque eso no lo comentó, de que nosotros también demos nuestras apreciaciones de las películas o cómo va a ser Claro, interactivo, cómo va a ser? no, si es lo que a Ujú. mí me interesa. Ah, Que ok. platiquen ustedes, no es solamente que yo hable. De hecho, pueden Ujú. interrumpirme, yo estoy abierto. En eso no lo vamos a manejar como otras clases. Yo he tomado otras clases donde dicen, a ver, exponemos y los últimos 15 minutos son para comentarios de ustedes. No. Sí. Momento que ustedes digan, oye, no entiendo esto, o quisiera, yo noté esto, o cualquier cosa, interrúmpanme, levanten la manita, ahí está la manita para que me hagan, Ok. quieren hablar, pero incluso abran el micrófono, interrúmpanme, digan, profe, yo vi otra cosa. A mí no Claro. me No, parece. además que hay directores muy complejos, ¿no? O sea, hay algunos que son como más facilitos, pero hay algunos que son muy complejos, ¿no? Godard, digo, me encanta, pero es bien complejo de entender, Pero igual. tiene Bergman. etapas. No, Hay sí, sí, cosas sí. complejas de Godard, complejísimas. Ya Ajá. las últimas películas que hizo ya son verdaderamente duras. Para quien no tiene experiencia, son Ajá. muy difíciles de ver. Pero Ok. empezamos yo les doy el tip, vean esta, porque sé las películas que son como más fácil de ver y que les pueden dar la entrada a un autor. También es importante eso, porque luego uno ve una película, no sabe, y ve Ujú. una película difícil y se le baja como el entusiasmo por ese autor. Ay, vi una de Godard, ya no me gusta Godard. Les puedo decir, vean esta, empiecen por esta. Claro. ¿Lo entienden? Después vean esta. Después como para ir entendiendo también a un autor, entrar por el lado más gentil, más amable de su obra, y luego Ujú. vamos a lo más complejo, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Vi que alguien levantó la mano, pero ya creo que la bajó. Yo, maestro, Natalia, ¿qué sale. tal? ¿Cómo están? No, pues un saludo para todos los compañeros y pues para usted, maestro, pero pues bajé la manita porque mi pregunta quedó pues bien con lo que usted dijo. Entonces, nada, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Tú eres de Colombia, Salia? Sí, sí, sí. Sí, se te oye tu acento. Pero, ¿y estás en Colombia? ¿Estás conectada desde Colombia? No, yo vivo en México, en Ciudad de Estás México. en Ciudad de México. Sí. Muy bien. Sí, bueno, que alguien sea colombiano de una nacionalidad u otra, no tiene nada que ver donde esté, ¿no? He tenido varios alumnos mexicanos que viven en otros países y varios alumnos extranjeros que se conectan de sus países, han tomado este taller de Colombia, de Ecuador, de otros países y de Estados Unidos, varios mexicanos en Estados Unidos. Y bueno, pues, algo más que quieran comentar o con eso tenemos. Ya está, ¿verdad? Bueno, empezamos la próxima semana. Inscríbanse los que quieran inscribirse, pues lo más pronto posible para que tengan tiempo para ver las películas. Yo inmediatamente les mando, si alguien está seguro que se va a inscribir.
no puede hacer el depósito inmediato y quiere ver las películas, pídanmelo, no hay ningún problema. Con todo gusto se les facilito. Si alguien me dice yo le pago en la segunda o en la tercera clase, yo les creo, no hay ningún problema, adelante. Otra cosa, hay un grupo de WhatsApp donde estamos comunicándonos semana con semana, pero en ese grupo de WhatsApp están los alumnos de los cursos anteriores. Esta es la tercera vez que voy a impartir este curso. Hay alumnos de la primera edición, de la segunda edición. Entonces, cuando yo los inscriba al grupo, van a dar cuenta que hay más de 20 personas en ese grupo, porque para todos ellos este curso es gratuito. Miguel Olivera lo acaba de terminar. Mira, Miguel, a ver, cuéntenos. Quería hacer una pregunta. Si ya vi que el material es excesivo cuando uno tiene cosas que hacer, ¿no? Pero ¿no sería posible que incorporara en el material que nos comparte también algunos libros? Claro que sí, claro que sí. Porque fueron películas todas. Hasta el momento, pues, películas. Si nos incluyera algunos libros, por creo que supuesto, serían de mucha utilidad. Tengo bastantes libros de cada autor. Voy a tratar de seleccionar los que me parece que están como más digeribles, que estén en español. Hay muchísimo material en inglés. Es uno de los problemas. Yo he estado traduciendo y subtitulando muchos materiales que no hay en español. Sí se pueden encontrar en internet, los encuentran en redes, pero en idioma original o en inglés. En español hay poco. Parte de mi trabajo es ese, estar subtitulando para el curso. No lo he subido a YouTube porque a veces pienso en la cuestión de los derechos de autor. Voy a ver cómo hago para probar, porque no quiero que me bajen mi canal de YouTube. Y se los comparto aquí por archivo MP4, ¿no? En el Drive, y ahí no hay ningún problema. Pero voy a incluir libros también, Miguel. Claro que Muchas sí. gracias. Perdón, respecto a esto último que comenta de los derechos de autor, sí es un asunto delicado porque hoy copié las sesiones de un curso de cine de internet. Y uno en particular, una de las sesiones no se pudo bajar porque alguna compañía denunció que estaban utilizando material de ellos y se prohibió el compartir esa sesión de esa clase. Justo eso. Sí. No se puede compartir en redes sociales. Todos los materiales que yo les comparto es legal, porque es un proceso educativo. Para los cursos, la ley dice que se pueden compartir sus materiales. Yo no les estoy vendiendo nada. Yo me pagan por mi trabajo, que es dar clase. Esos materiales yo se los proporciono como material didáctico. Estamos protegidos por la ley, no tiene ningún problema. Lo que no puedo hacer, algunos sí podrían hacerlo, pero algunos no, es reproducirlos en redes sociales, subirlos. Bueno, la verdad es que los documentales, los fragmentos, los detrás de cámaras son menos vigilados. Nunca subiría una película de estos autores, por supuesto, todas tienen dueño. Pero los documentales igual creo que es importante compartir el conocimiento. Si hago el subtitulaje de un documental de algún autor que no existe en español, no está subtitulado en español, pues hay que subirlo a YouTube, que lo vean los demás, que sea un conocimiento accesible. El problema es que de pronto alguien puede decir, oye, ese material es mío, estás infringiendo la ley. Y eso es lo que hay que cuidar mucho, ¿no? Pero adelante, vamos a ver qué puedo hacer, y de los libros cuenta con ello. ¿Algo más? Muchas gracias. De nada. Pues listo, quedamos entonces. Cerramos por hoy. Esta clase queda grabada también, la voy a compartir después.
pues, para los que no pudieron venir hoy, para ustedes mismos, si quieren ver algo. Y pues nos vemos el próximo martes, estamos en comunicación, entonces. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, gracias claro, gracias, maestro. Nos Estén vemos muy el bien. martes. Gracias. Nos vemos el martes. Hasta luego. luego. Buenas noches, luego. gracias. Gracias, buenas noches.